¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la región del Medio Oriente, cuna de imperios milenarios y escenario de grandes acontecimientos espirituales, ha sido también un territorio marcado por conflictos persistentes durante milenios? ¿Qué fuerzas invisibles alimentan los enfrentamientos constantes entre naciones como Israel y Palestina, o entre países árabes hermanos, que, a pesar de compartir cultura, lengua y muchas veces religión, siguen atrapados en tensiones casi imposibles de resolver, incluso dentro del Islam? ¿Por qué los musulmanes suníes y chiíes viven profundas divisiones internas que en ocasiones estallan en violencia? ¿Por qué pareciera que muchas naciones de mayoría musulmana viven en un estado constante de batalla? Para responder a estas preguntas, no basta con analizar la geopolítica o las disputas territoriales modernas. Debemos ir mucho más atrás, hasta los inicios del relato humano registrado en las Escrituras. Allí encontramos una profecía milenaria que aún resuena como un eco en los acontecimientos actuales. Esta revelación se halla en un antiguo texto sagrado que, aunque escrito hace miles de años, sigue influyendo poderosamente en la historia, la Biblia. Para comprenderlo, tenemos que trasladarnos mentalmente a un desierto árido y solitario de la antigüedad, donde se desarrolla una escena que, aunque silenciosa para el mundo de entonces, marcó el destino de naciones enteras. En ese escenario de arena y viento, vivía una joven extranjera llamada Agar. Ella no era reina, ni descendía de linajes ilustres. Era una sirvienta egipcia, al servicio de una pareja conocida como Abram y Sarai, quienes más adelante serían llamados Abraham y Sara. En una época donde tener hijos era considerado una bendición esencial y una prueba de honor y continuidad. Sara vivía una angustia profunda. No podía concebir, frustrada por los años de espera y la ausencia de un heredero. Sara tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Entregó a su criada Agar a su esposo para que concibiera un hijo en su lugar. Aunque hoy pueda parecer extraño, en aquel tiempo esta práctica era común, aunque casi siempre generaba heridas emocionales y rivalidades dentro del hogar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Agar quedó embarazada, pero lejos de traer alegría y unidad, su embarazo despertó en Sara una mezcla de celos, humillación y resentimiento. La relación entre ambas se tornó insoportable. Agar, sintiéndose despreciada y maltratada, huyó sola al desierto, aislada en un entorno hostil, sin certezas ni apoyo, con una nueva vida creciendo en su vientre. Parecía condenada a desaparecer en el anonimato del desierto. Pero allí, en medio del polvo y el silencio abrasador, algo extraordinario sucedió. A un mensajero celestial se le apareció junto a una fuente de agua, símbolo de vida en medio de la desolación. Le habló con autoridad y ternura, pronunciando palabras cargadas de destino. Le dijo: «Vuelve con tu señora y sométete a ella. Multiplicaré tu descendencia de tal manera que no podrá ser contada». Luego vino una profecía impactante que marcaría a su hijo por generaciones. Estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será indómito como un asno salvaje. Su mano es contra todos, y todos estarán contra él. Vivirá en constante tensión con sus hermanos. Detente un momento a reflexionar sobre estas palabras. Ser comparado con un asno salvaje no era un insulto, sino una poderosa metáfora. En la mente antigua, el asno salvaje representaba la libertad absoluta, la resistencia a ser dominado, una criatura impredecible, solitaria y terca. Aplicado a Ismael, este símbolo revelaba una naturaleza que se negaría a someterse, un espíritu independiente, dispuesto a enfrentar el mundo aunque tuviera que hacerlo solo. Pero había más. La profecía señalaba un destino marcado por conflictos y luchas constantes. Ismael no solo sería fuerte e independiente, sino también un hombre que viviría en confrontación permanente. Sus descendientes, según el mensaje profético, heredarían esta misma disposición a vivir en conflicto, rodeados de tensiones, envueltos en rivalidades que traspasarían generaciones. No era un castigo, sino una revelación de la realidad que vendría en la última parte de la profecía. Es aún más reveladora. Vivirá en oposición a todos sus hermanos. Esto apunta directamente a Isaac, el hijo que Abraham tendría más tarde con Sara, y cuyos descendientes formarían la nación de Israel. Pero también se refiere a una ruptura más profunda, una separación espiritual, cultural y hasta profética entre dos ramas de una misma raíz. Isaac se convertiría en el ancestro de los hebreos, y a través de él,
surgirían tradiciones que darían forma al judaísmo y posteriormente al cristianismo. Ismael, por su parte, sería el patriarca de muchas tribus árabes, y por medio de su linaje, el Islam también trazaría parte de su herencia espiritual. Este vínculo fraternal, roto desde sus inicios, se convirtió en un símbolo viviente de la lucha de identidades, de promesas divididas y de un conflicto que no es meramente territorial, sino espiritual y existencial. Desde ese momento en el desierto hasta los titulares de noticias actuales, esta profecía ha sido como una raíz oculta que sigue nutriendo los conflictos. Es un mensaje que va más allá de la política o las fronteras. Apunta al corazón del ser humano, a su búsqueda de pertenencia, legitimidad y bendición divina. Pero ¿quién fue realmente Ismael? ¿Y por qué su historia sigue teniendo tanto peso hasta nuestros días? Para entenderlo, debemos profundizar, no solo en la historia registrada, sino en su significado simbólico y espiritual. Ismael fue el primogénito de Abraham, el hombre a quien Dios eligió como padre de multitudes. Sin embargo, fue hijo de una esclava, no de la esposa del patriarca. Esta diferencia marcó una separación invisible, pero poderosa, mientras Isaac era el hijo del pacto, nacido del milagro divino en la vejez de Sara. Ismael era fruto de una estrategia humana, nacida del desespero y la impaciencia cuando Isaac finalmente nació. Se hizo evidente que la promesa divina de una descendencia bendecida recaía sobre él. Esta elección no significaba el rechazo de Ismael, pero sí establecía una línea clara en el desarrollo del propósito divino. La historia bíblica registra un momento de gran dolor cuando Dios le dijo a Abraham: en Isaac será llamada tu descendencia. Una afirmación que seguramente partió el corazón de un padre que amaba a ambos hijos, a la tensión entre ambos muchachos. Y entre sus madres, no tardó en estallar. Sara exigió que Agar e Ismael fueran alejados del campamento. Abraham, con el corazón dividido, obedeció la instrucción divina. Agar e Ismael fueron enviados al desierto, no como un acto de desprecio, sino como parte de un plan mayor. Un camino diferente les esperaba, lleno de desafíos, pero también de propósito en Dios. No desamparó a Ismael, prometió hacer de él una gran nación. Escuchó el llanto de la madre abandonada y bendijo al hijo que ella cargaba. La vida de Ismael sería una mezcla de lucha y bendición, de libertad y conflicto, de distancia del pacto principal, pero no fuera del alcance de la misericordia divina. Y así comienza el relato espiritual, que aún hoy resuena. El drama entre dos hermanos no fue solo un episodio familiar, sino el nacimiento de un destino dividido que moldearía el mapa espiritual y geopolítico del mundo. A medida que avanzamos en esta historia, prepárate para mirar el Medio Oriente, no como una tierra de caos, sino como un escenario donde se manifiestan antiguas promesas, conflictos que vienen del alma y el anhelo eterno de redención. En medio del calor abrasador del desierto, cuando todo parecía perdido, una promesa inesperada fue pronunciada por el Creador. A Agar, la mujer marginada y errante, se le dijo: haré de él una gran nación. Estas palabras no solo dieron consuelo en un momento de desesperación, sino que sellaron el destino de los descendientes de Ismael para siempre. Aunque no formaban parte del pacto que Dios estableció con Isaac, los hijos de Ismael serían numerosos, poderosos y reconocidos. Hoy, esa promesa se refleja en las vastas tribus y pueblos árabes que trazan su linaje. Hasta aquel niño, nacido en el desierto, esta separación entre la línea del pacto y la del primogénito, no fue un simple desacuerdo familiar, sino una grieta espiritual profunda que se convirtió en el modelo de siglos de enfrentamiento, incomprensión y rivalidad entre pueblos hermanos. Isaac, hijo de la promesa, y su descendencia a través de Jacob, que nombrado como Israel, serían los guardianes del pacto divino y los herederos de la tierra prometida. Por otro lado, los descendientes de Ismael, conocidos como el pueblo árabe, se esparcirían por toda la península arábiga, llevando consigo la marca de la bendición, pero también la carga de no hallar reposo a. Este conflicto no puede explicarse solo desde la política o la geografía. Su raíz es más profunda. Es una fractura espiritual y existencial, una confrontación de identidades, nacidas en el fuego de promesas celestiales y decisiones humanas. La religión, la historia y la cultura han añadido capas de complejidad a esta división, dándole forma a una tensión que ha persistido durante milenios dentro del judaísmo. Isaac y su descendencia son vistos como el pueblo elegido, depositarios
del pacto eterno con Dios en el cristianismo, que brota de esas raíces hebreas. También considera a Isaac parte esencial del plan divino de redención. Mientras tanto, el Islam, que se vincula espiritualmente con Abraham a través de Ismael, honra profundamente a este hijo de Agar, reconociéndolo como profeta y ancestro del profeta Muhammad. Sin embargo, esta cercanía espiritual no ha evitado que surjan tensiones. Al contrario, las reivindicaciones contrapuestas, las interpretaciones diferentes de las promesas divinas y el dolor acumulado han creado un panorama donde el conflicto parece ineludible. Esta antigua disputa por el derecho de herencia espiritual y territorial nos ayuda a entender por qué la paz en el Medio Oriente y en muchas naciones islámicas sigue siendo tan difícil de alcanzar. La herencia de Ismael e Isaac está marcada por una mezcla de bendición y confrontación. Es una historia que se entrelaza con los relatos sagrados, con las identidades colectivas y con las dinámicas geopolíticas actuales. La lucha entre estos dos linajes no quedó confinada a los pergaminos antiguos. Se refleja hoy en el conflicto persistente entre Israel y sus vecinos árabes, en las divisiones entre musulmanes, suníes y chiíes, y en las batallas por tierras sagradas y memorias disputadas. Pero más allá de la religión y la política, hay una narrativa más íntima, la necesidad humana de ser reconocido, de recibir justicia, de sentirse validado por el cielo. Cada lado de este conflicto carga cicatrices profundas y reclama un sentido de pertenencia basado en antiguas promesas y en heridas aún abiertas. A lo que comenzó como una historia entre dos hermanos, se convirtió en un capítulo crucial del destino de naciones enteras. Una historia escrita con sangre, fe y esperanza, cuyo eco se remonta a aquella profecía pronunciada sobre un niño en el vientre de una sierva abandonada. El relato de Ismael e Isaac es más que un episodio bíblico. Es una narrativa sobre propósito, identidad y la manera en que el plan divino se entreteje con la fragilidad humana. En la profecía dada sobre el hijo de Agar, no fue solo un anuncio privado, se convirtió en un diseño que moldearía civilizaciones enteras. Para comprender las raíces de los conflictos actuales en el Medio Oriente y en muchas regiones de mayoría islámica, es necesario seguir el camino de estas promesas ancestrales, que se transformaron en pueblos, reinos y legados duraderos. La Biblia menciona que Ismael tuvo 12 hijos, quienes llegaron a ser príncipes de tribus importantes. Estas tribus constituyeron la base del pueblo árabe diverso, orgulloso, ferozmente independiente y organizado por linajes tribales. El espíritu del asno salvaje representa no solo su carácter individualista, sino también su estilo de vida, nómada, libre y resistente a ser dominado. Un espíritu que a veces los llevó a entrar en conflicto con otros, e incluso entre ellos mismos. Paralelamente, la descendencia de Isaac, a través de Jacob, quien recibió el nombre de Israel, dio origen a las 12 tribus del pueblo de Israel. Esta nación, elegida para recibir la tierra prometida, vivió una historia marcada por luchas internas, exilios y la esperanza continua de redención. Dos familias, nacidas de un mismo padre, siguieron caminos distintos, pero siempre entrelazados. A lo largo del tiempo, sus caminos se cruzaron en ocasiones con paz, pero muchas veces con guerra. La frase es humano contra todos, y la mano de todos contra él se manifiesta una y otra vez en los relatos bíblicos. Ismael y sus descendientes vivieron disputas, traiciones y alianzas inestables. De esa raíz común surgieron las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo con su pacto ancestral, el cristianismo centrado en la figura de Jesús, y el Islam que venera a Ismael como uno de sus patriarcas. El Islam, surgido en el siglo VII, cambió el mapa espiritual del mundo conocido. Las tribus árabes se unificaron bajo una nueva fe y se expandieron rápidamente. Pero incluso dentro del Islam aparecieron divisiones profundas, como la separación entre suníes y chiíes. Estas diferencias religiosas reflejan, en el fondo, las mismas tensiones familiares y espirituales que comenzaron en la historia de Ismael e Isaac. El Medio Oriente se convirtió en un cruce de civilizaciones. Persas, romanos, bizantinos, otomanos y europeos dejaron su huella, cada uno añadiendo complejidad a los conflictos existentes. Jerusalén, ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, se transformó en símbolo de la rivalidad entre hermanos, en el epicentro de las tensiones que tienen raíces milenarias. En la era moderna, estos conflictos no solo persistieron, sino que se intensificaron. La caída del Imperio Otomano, la colonización europea
la fundación del Estado de Israel y el desplazamiento del pueblo palestino reabrieron heridas antiguas, guerras entre árabes y israelíes, conflictos civiles en países del mundo árabe, violencia sectaria e intervenciones de potencias extranjeras alimentaron un ciclo constante de sufrimiento a pesar de los logros culturales, económicos y espirituales de los descendientes de Ismael. Su historia sigue marcada por la lucha. Su herencia es tanto bendición como desafío. El espíritu del asno salvaje representa no solo rebeldía, sino también perseverancia, apego a su identidad y un anhelo profundo por paz y reconocimiento. Hoy, al observar el panorama del Medio Oriente, vemos cómo esas antiguas palabras pronunciadas en el desierto siguen vivas. El legado de Ismael sigue desarrollándose, afectando decisiones políticas, relaciones internacionales y la identidad de millones. Su imagen, símbolo de libertad indomable, se manifiesta ahora en conflictos actuales, divisiones ancestrales y luchas que siguen sin resolverse. No se trata únicamente de disputas territoriales, se trata de la batalla por el alma de los pueblos. Jerusalén, corazón espiritual de tres religiones, se convierte en el reflejo físico de un conflicto interno más profundo, en la necesidad de pertenencia, justicia y legado. Para los descendientes de Isaac, el regreso a su tierra ancestral representa el cumplimiento de una promesa eterna. Para los descendientes de Ismael, significa pérdida, desarraigo y heridas abiertas. Las guerras, los desplazamientos, la destrucción de hogares y la constante desconfianza alimentan un dolor colectivo que va más allá de las ideologías. Este conflicto representa, de forma viva y trágica, el cumplimiento de aquella profecía ancestral. Pero no termina ahí. En otras regiones del Medio Oriente, guerras civiles como la de Siria han reducido naciones enteras a ruina. Sectarismos entre facciones religiosas, como entre suníes y chiíes, reflejan las antiguas divisiones entre parientes. El conflicto en Yemen, donde facciones respaldadas por potencias extranjeras se enfrentan sin descanso, ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Millones de personas viven sin alimentos, sin hogar, desplazadas por una guerra que, en su esencia, sigue arrastrando los ecos de aquella antigua rivalidad. Las divisiones que surgen entre los descendientes de Ismael no son solamente externas, visibles en conflictos entre naciones o disputas por territorios. También hay una fractura interna, una lucha entre ellos mismos. Las tensiones religiosas, las diferencias doctrinales y los intereses políticos han provocado enfrentamientos devastadores dentro del propio mundo árabe. Un ejemplo claro es la antigua separación entre sunitas y chiíes, que nació tras la muerte del profeta Mahoma, cuando se cuestionó quién debía guiar a la comunidad islámica. Lo que comenzó como una diferencia de liderazgo se transformó en una de las rupturas más profundas del Islam. Esta grieta espiritual ha encendido conflictos en países como Irak, Líbano, Bahrein y Pakistán, generando guerras civiles, actos de violencia sectaria y un dolor que se hereda de generación en generación. Y así, la profecía pronunciada sobre Ismael se cumple una vez más. En su mano estará contra todos, incluso contra sus propios hermanos. Un linaje dividido, luchando entre sí, cargando el peso de una historia marcada por la confrontación. Pero, frente a tanta oscuridad, surge una pregunta crucial. ¿Es posible que las nuevas generaciones y las que aún están por venir rompan este ciclo de enfrentamiento? ¿Pueden los hijos de Ismael e Isaac dejar a un lado el odio y reencontrarse en la humanidad que comparten, reconociendo que vienen del mismo tronco familiar? Aunque la antigua profecía hablaba de conflicto, también dejó abierta la puerta a la esperanza, una esperanza real, profunda, nacida de lo alto, en la posibilidad de reconciliación. Después de recorrer este largo camino, desde la profecía en el desierto hasta los conflictos actuales, llegamos a una verdad que toca lo más profundo del alma humana. ¿Existe una salida al ciclo interminable de enemistad? ¿Puede la paz llegar alguna vez entre pueblos cuyas raíces están entrelazadas, pero sus caminos divididos? La respuesta no está en el poder humano, ni en tratados políticos, sino en la misma narrativa divina que reveló la lucha desde el inicio. No desechó a Ismael. En el libro de Génesis capítulo 17 versículo 20, Dios le dice a Abraham: en cuanto a Ismael, te he oído, lo bendeciré, lo haré fecundo y multiplicaré su descendencia en gran manera. Será padre de 12 príncipes y de él haré una gran nación. Esta promesa muestra que, aunque su destino sería difícil,
no estaría solo ni olvidado al contemplar la trayectoria de los descendientes de Ismael e Isaac. Comprendemos que su historia está impregnada de bendición, lucha, búsqueda y dolor. Sin embargo, también hay algo más profundo, una esperanza que no se apaga. Una esperanza que apunta a aquel que vino a restaurar lo que fue roto desde el principio, Jesucristo, el Salvador prometido. Es la respuesta. Él no vino para unos pocos, sino para toda la humanidad. Su mensaje trasciende razas, tribus y naciones. Jesús es llamado el Príncipe de Paz, Isaías 9:6, y con su sacrificio abrió un camino de reconciliación, libertad y redención para todos los que deseen caminar con Él, incluidos los descendientes de Ismael. El mensaje de salvación no llama a rechazar el linaje o la cultura, sino a recibir una nueva vida, una vida donde el odio se transforma en amor, donde la enemistad da paso a la hermandad. El Evangelio es una invitación a dejar atrás el peso del pasado, recibir perdón y comenzar de nuevo bajo la luz del amor eterno de Cristo. Imaginemos por un momento el poder de esta verdad, que los hijos de Ismael y de Isaac, junto con todos los pueblos del mundo, caminen como uno solo, unidos no por acuerdos humanos, sino por la fe viva en Jesús. Él derriba los muros que nos dividen. Él hace de muchos un solo cuerpo, una sola familia reconciliada con Dios y entre sí. Este es el verdadero cumplimiento de la promesa antigua, no una historia marcada por guerra sin fin, sino por unidad, restauración y propósito. En Cristo, antiguos enemigos se transforman en hermanos, y las heridas que antes parecían imposibles de sanar, se cierran por el poder del amor divino que esta esperanza despierte en nosotros el anhelo de orar, actuar y compartir el mensaje de Jesús, porque llegará el día en que la paz reinará, no solo en el Medio Oriente, sino en toda la tierra. Y tú también puedes ser parte de esa transformación. Comparte esta palabra, lleva esta luz donde haya oscuridad, y sé un instrumento de reconciliación. En un mundo que tanto necesita sanidad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta misión de esperanza. Que la paz de Cristo te acompañe y transforme tu vida, como solo Él puede hacerlo.